Bendice, alma mía, Jehová. No te pares, iglesia. Sigue y fluye, fluye. Adórale, a esto hemos venido. Dile, Señor, haz mi pluma como escribiente, haz mi lengua como pluma de escribiente, muy ligera, muy liviana. Quiero alabarte, quiero bendecirte, Señor. Tengo hambre, tengo necesidad de ti. ¿A dónde iré? Quiero amarte, quiero exaltarte. Tu salvación. Antes de hablar, cantaste sobre mí. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste vida en mí. Me diste vida. Has sido tan bueno para mí. Dios ha sido bueno. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me has amado, que por gracia. Lejos de ti, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Cuando no vi mi valor, te entregaste por mí. Has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales
tu gloria, tu gloria, tu gloria, tu gloria, tu gloria, tu gloria majestuosa, Señor. Convierte los corazones, Señor. Vuélvenos a ti, Señor. Humillamos nuestro corazón delante de ti, en gratitud, en adoración, en reconocimiento, porque de tal manera nos has amado. Ay, Padre, que no derrumbes, mentira que no rompas, para encontrarme a ti. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Gracias, Señor. Adóralo. Entra delante de su presencia con un corazón contrito y humillado, agradecido delante de Él. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Bendiga todo mi ser su santo nombre. Y como iglesia, Señor, te bendecimos. Te damos gracias por tu infinita misericordia, porque has sido bueno para con nosotros. Bendecimos a la iglesia ausente, aquellos que están batallando, Señor. Suplicamos tu presencia en medio de ellos. Que los ayudes, Dios. Intercedemos como iglesia por aquellos que están en rebelión, aquellos que están ofuscados, aquellos que han sido movidos. Los bendecimos con tu presencia. Pedimos por la sabiduría que alumbres sus ojos y que puedan reconocer el camino para volver a casa. Que se vuelvan a casa, Señor, que regresen a la senda. Te lo suplicamos, y gracias por los que aquí estamos, Señor, porque nos has permitido desde lo más profundo de nuestro corazón bendecir tu nombre, bendecir tu grandeza, bendecir tu misericordia. En verdad que has sido bueno para nosotros. Amén. Ve tomando tu lugar, hermano, en esta hermosa presencia. No salgas de la adoración, no salgas de este momento. A esto hemos venido. Para esto somos iglesia. Porque ¿a dónde iremos? ¿Qué otro lugar podemos encontrarnos así con Él? Y nosotros sabemos, y lo sabemos muy bien, que solo hay vida en Jesús, que solo hay vida en Él, y que fuera de Él no hay nada, que Él es el todo. Entramos en tu presencia, Señor, con acciones de gracias, con adoración. Ha sido bueno. Dios ha sido bueno para con nosotros. A su nombre sea la gloria. Continuamos en la adoración al Señor. Qué hermoso es alabar a nuestro Dios. Para esto hemos
sido creados. Dice, y este pueblo que he creado, mi alabanza proclamará. Es para proclamar su alabanza. Esta es la necesidad, hermano, de ser iglesia. Es importante. Ya ve que el debate es abrir cosas que sean necesarias, dice. Y hay cosas que, como los gimnasios he dicho, que pues están luchando de que los abran. Pero hay algo que debe mantenerse, es la necesidad, hermano, de mantener la iglesia abierta, de adorar, porque eso cambia los aires, eso cambia los designios sobre cada ciudad. Y yo les invito, sí, con los cuidados que hemos estado llevando a cabo, pero hemos dicho y hemos oído que hay cristianos que le tienen más miedo al COVID que al pecado. Así que esforcémonos y luchemos porque esta pelea, esta batalla es espiritual, ¿sí? Así que gracias a Dios porque nos permite, sabe que la alabanza es arma de guerra, sabe que aquí lo que acabamos de hacer para abrir este lugar, los cielos, y subir la alabanza al que la alabanza merece. Esto es hermoso, esto nos fortalece, y yo sé que usted está fuerte en el Señor porque nadie puede salir igual de la presencia de Dios. Algunos no lo manifiestan, pero yo sé que son años que llevo y sé que hay poder en medio de la alabanza. Amén. Vamos a levantar la ofrenda. Por aquí tengo de separador los recibos de la luz que llegaron. Ya saben que no manejamos el diezmo como concepto, pero sí manejamos la ofrenda monetaria. La Biblia es clara, toda la Biblia es clara. La Biblia habla de principios. Recuerde que la Biblia es un libro de principios. Lo que siembras, cosechas. ¿Y estamos hablando solo de dinero? No. Lo que siembras, cosechas en todo, ¿sí? La persona que siempre está dando, la persona que siempre está sirviendo, la persona que siempre está haciendo misericordia. Dios no es injusto para olvidar la obra de amor que habemos hecho y que seguiremos haciendo. Así que vamos a levantar la ofrenda con alegría, hermano. Si ya se le fue el gozo, vamos a alegrarnos. Quizás no está acostumbrado a los cultos de la tarde y como que comió y apenas le está haciendo digestión, pero alegrémonos en el Señor. La palabra nos enseña que todo es santificado por medio de la oración. Y hemos orado, hemos santificado este lugar, santificado todo lo que vamos a hacer para el Señor y santificamos también la ofrenda que de todo corazón entregamos al Señor. Muy bien. Vamos a predicar la palabra, vamos a hablar sobre esta palabra que el Señor nos dio, nos ha estado ministrando, y vamos a el libro de Mateo en el capítulo 11. Y usted va a encontrar un verso muy conocido, un concepto, una palabra que se usa mucho, aunque muchas veces de una manera aislada. Le voy a dar lectura, son 6 versículos, es Mateo capítulo 11, 25 al 30. Leo. En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre,
y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Dios bendiga una vez más su bendita palabra. Así que vamos al contexto. Es una palabra que hemos usado mucho, que hemos ministrado mucho, que hemos oído mucho. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Está en imperativo, es orden. Recuerde que en imperativo es orden. Venid a mí, dice el Señor. Y luego en el verso 29 dice, llevad mi yugo, y está hablando efectivamente de esta herramienta que se usaba para unir a dos bueyes para el arado, para la carga, para cualquier trabajo. Y él habla que nos unamos a él, que hagamos cónyuge con Jesús. De ahí viene la palabra cónyuge, o sea, son dos unidos en esta herramienta que ya no es muy común ver, donde se meten, se sujetan dos toros, que ya no son toros, sino se hacen bueyes, ya ahora son bueyes, y aran el terreno, llevan la carga, y Jesús está usando esta figura. Y alguien pudiera decir, bueno, el Señor está hablando de arar o de qué yugo. Recuerde que para eso nosotros usamos algo que yo he estado enseñando a la iglesia, que creo que es muy importante para hacer la correcta exégesis, el correcto extraer la enseñanza correcta. Sacar un texto fuera de contexto es para puro pretexto. Así que, ¿qué es el contexto? Lo que está antes y después del texto. Porque el Señor dijo, venid a mí, todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y luego Él dice, y llevad mi yugo. ¿A qué se refiere el Señor? ¿De que íbamos a arar literalmente con Él? No, la Biblia es espiritual. Es cuando el Señor le hablaba, nosotros sabemos que ya no es así, pero muchos cuando Él les hablaba, de repente se confundían. El Señor le dijo a Nicodemo, un ejemplo, te es necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo era un sacerdote, un fariseo principal de la casta de los fariseos. Y él se quedó, ¿cómo? Dice, ¿acaso debo volver a meterme al vientre de mi madre y salir? Y Jesús le dice, te estoy diciendo las cosas y no entiendes, y eres tú maestro de Israel. La mujer samaritana, Jesús le pidió agua. Y luego Él le ofrece, dice, de un agua que no le daría sed jamás. Y ella pensó que era un agua física, literal, y le dice, Señor, dame siempre de esa agua para que ya no tenga yo que venir hasta este pozo a sacarla. Y muchas veces así, la Biblia, por lo regular, el Señor habla metafóricamente. Él hace comparaciones del reino invisible con lo que conocemos cotidianamente. Por eso Él decía, el reino de los cielos, lo que ustedes no ven, bueno, se asemeja a un sembrador que salió a sembrar. Entonces la gente entendía. Por eso decimos que toda verdad es paralela. O sea, Dios creó lo que se ve con el modelo de lo que no se ve. ¿Cuántos han leído en el Antiguo Testamento que eso le dice a Moisés? Moisés construye el tabernáculo conforme el modelo que se te mostró, y se le instruyó, y todo lo que se le dijo a Moisés que hiciera, ¿qué dice la Escritura? Así lo hizo. Entonces,
Cuando el Señor dice, lleva mi yugo, no es que literalmente vamos a buscar ese yugo, esa herramienta agrícola para sujetarnos y conyugarnos con Jesús. No, lo está hablando de una manera metafórica, de una manera espiritual. Pero para esto vamos a ver por qué el Señor llega a ese desafío, a ese llamado a sus oyentes. Dice, en aquel tiempo, recuerde, en aquel tiempo está narrando Mateo. ¿Y qué estaba pasando en ese tiempo? Bueno, el Señor Jesús estaba predicando el evangelio. Los fariseos, los escribas, los doctores de la ley, los que ya administraban la iglesia del primer siglo, no les gustó. No porque dijera algo contrario al Señor, sino porque ellos veían la iglesia como un monopolio, como algo, una institución donde controlaban al pueblo. ¿Le parece conocido esto? Entonces llega Jesús, un carpintero, alguien de Nazaret, y les empieza a predicar y les dice que si se hubieran arrepentido, alcanzarían salvación. Y empieza a hablar de que si los milagros que él está haciendo se hubieran hecho en Sodoma y Gomorra, ellos se hubieran arrepentido. ¿Qué les está diciendo? Si ellos hubieran visto lo que ustedes están viendo, porque ¿qué estaba haciendo Jesús en esos tiempos? Dando vista a los ciegos y libertad a los cautivos, sanando enfermos, echando fuera demonios, y la gente lo estaba viendo, y aún viendo los milagros, señales y prodigios, que no creían. Y por eso el Señor les dice, está hablando Mateo, en aquel tiempo. ¿Qué tiempo fue? El tiempo que el Señor Jesús estaba predicando. Les estaba diciendo, vino Juan predicando y no le oyeron, y ahora vengo yo predicando y dicen que soy comelón y bebedor. Esta era la apologética. El evangelio es de apologética, es de defensa, es de esgrimir argumentos. Y ahora nosotros tenemos el argumento, la palabra revelada. Así que dice, en aquel tiempo respondiendo Jesús, o dice Jesús tomando la palabra, ahora la dirige al Padre. Y aquí hay una oración. ¿Y qué le ora al Padre? Ahí está en las pantallas. ¿Qué le ora al Padre? Le dice, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Ahora, los enemigos estaban oyendo algo que para ellos era blasfemo, porque él le dijo, ¿qué? Padre, te alabo, Padre. O sea, ellos ni siquiera pronunciaban el nombre, y él le llama Padre y le dice, Señor del cielo y de la tierra. ¿Por qué? Porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Vuelta a lo mismo. No es que se las reveló a los niños, sino a los que son como niños. Esa es la metáfora, ¿sí? Pero ¿de quién escondió el Padre estos secretos maravillosos? ¿Y cuál es el secreto? Que todas las señales apuntaban a que el Mesías de Israel estaba delante de ellos, que era el Señor Jesucristo, el Señor Jesús de Nazaret. Los poderosos, los escribas, y él les llama los sabios. Dice, escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos. Ellos eran la clase que culta. Ellos al pueblo le llamaban el vulgo. Cuando vino predicando los apóstoles de Jesús, ellos mismos dijeron, ¿y de dónde tienen esa sabiduría si son del pueblo, son del vulgo? Pero luego se acordaron, dice, se nota que han estado con Jesús. Jesús no era alguien como le dice a ellos, de los sabios y los entendidos en la Torá, en el estudio de la ley. Él era conocido, él era un carpintero de Nazaret. ¿De Nazaret puede salir algo de bueno? Sí, de Nazaret vino la salvación para el mundo entero. Y él era un carpintero. Y él les empezó a decir, y ellos enloquecían. Y él le dice al Padre delante de ellos, te alabo, Padre, le dice.
¿Qué le estaba reconociendo a Dios? Que Dios al soberbio lo mira de lejos. ¿A quién le reveló que Cristo era el Mesías, el Kyrios, el Señor, el Rey, el Salvador? ¿A quién se lo reveló? ¿A los conocedores de la Torá? ¿A los fariseos? ¿A los doctores de la ley? No, al pueblo. Al pueblo que estaba en ese momento, que se arremolinaban. ¿Qué eran? Sembradores, eran carpinteros, pescadores. Ponle tú, todo ese pueblo sin cultura. Por eso les digo, hermano, que el evangelio no es con la cabeza. El evangelio es con el corazón. Porque hay muchas cosas que tú quieres entender. ¿Cómo es que hizo Dios? ¿Por qué? Pero cuando eso hizo ¡boom! En tu corazón, tú cambias. Y la gente dice, oye, pero ¿qué te pasó? Y muchas veces uno en el principio, ¿qué les decía? No sé. Me llevaron a una iglesia y oí que Cristo murió por mí en la cruz del Calvario y algo dentro de mí hizo ¡pum! ¡Aleluya! Y mi vida cambió, y lo que antes amaba ahora desprecio. Dejé el alcohol, la droga, la prostitución, el robo, la mentira, etc. Y voy queriendo y anhelo más de Él. ¿Pero cómo? Explícalo. Mira, no tengo ni palabras, porque ni a la escuela fui, muchos dicen. Pero hay algo en mi corazón. Por eso el evangelio no es para los sabios. Dice que Él escondió de los sabios y le plació a Dios. Dice, por cuanto en la sabiduría el mundo no conoció a Dios. Dice, le plació a Dios, dice, mediante la locura del evangelio, salvar al mundo. Sí, es que es una locura. ¿Cómo? ¿Que vino quién? Un carpintero, sí, de Nazaret. ¿Y qué hizo? Pues fue a la cruz y murió por nosotros. Yo no se queda así. Y a veces en el momento, a veces pasan 2 días, 3 días, y tú dices, murió por mí. Hay alguien que murió por mí. Hay alguien que pueda amar esto que soy yo. Sí, ¿quién es? Es Jesús. ¿Y qué más hizo? Ya te atrapó. Y te va. Y la gente que te conoció, la gente que te conocía, ¿y ahora qué le hicieron? Ya no es el mismo. Oye, vamos a la fiesta, vamos a tal. No, ¿a dónde va? Luego les digo, porque da pena. Yo llegaba a la iglesia con una Biblia chiquita, así como una Colt, y metida en mi bota. Y me bajaba del taxi y volteaba yo a ver que no hubiera nadie y me metí a la iglesia. Ya estaba yo enganchado. Y ni sabía que iba yo a ser pastor, peor tantito. Pero gloria sea al Señor. Así que Jesús alaba al Padre. Le dice, porque escondiste estas cosas. Eso es el contexto. ¿Qué cosas? Los milagros que venía haciendo Juan el Bautista y lo que venía predicando Juan el Bautista, si usted está leyendo. Y luego él hizo milagros ahí y le dice ay de ti Corazín y ay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. O sea, Jesús le está diciendo, están viendo y no creen. Estás viendo el poder de Dios a través de la transformación, porque Dios sigue levantando a los muertos. Y no estoy hablando físicamente, estoy hablando ¿qué? Porque nosotros estábamos muertos en delitos y pecado y Él nos dio vida. Y Él sigue resucitando muertos. ¿Cuántos estaban muertos? Todos estaban muertos y Él nos dio vida. Así que Él les está diciendo, ¿por qué buena obra me apedráis? Esa es toda la contienda. Y Él le da gracias al Padre y le dice, Señor, gracias, porque ¿qué vemos desde este mensaje? Grábenselo. Dios trata con los humildes. Dios trata con los humildes. Miren, los fariseos, los doctores de la ley, sabían teología, estaban capacitados e intelectualmente ellos sabían, como Nicodemo le dijo, sabemos que vienes de Dios. Ellos sabían,
Pero ¿sabes qué? Muchas veces le impide a la gente venir a Jesús, acercarse a Jesús. No es la falta de conocimiento, no es la falta de sabiduría, es la falta de humildad. Son arrogantes. Dicen, no, yo no necesito a Dios, yo dejé de tomar sin necesidad de Dios. Si yo les digo, si yo no te predico a Dios para que dejes de tomar. Mucha gente no necesita a Dios. Hermano, cuando usted predique, no le diga, es que es para que dejes de tomar. No, es para que no te vayas al infierno. Mucha gente dice, no, yo hago dinero, yo no necesito a Dios. Si yo no estoy vendiendo a Dios en el evangelio, yo le estoy diciendo al hombre, tu vida eterna pende de un hilo. Y las revelaste a los niños. Y dice él, sí, Padre, porque así te agradó. Así que quiero que entienda que lo que impide que la gente se acerque a Jesús no es la falta de conocimiento, es la falta de humildad. ¿Quedó grabado? Sigue diciendo el Señor, porque todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Wow, para esta hora ya los escribas, fariseos y los que controlaban el imperio religioso, por eso lo mataron. Por eso lo mataron, porque vino a quitarles el monopolio. Usted sabe que en nombre de Dios en la religión se matan. ¿Por qué? Porque quieren el monopolio. Porque la obra de piedad deja dinero. Si no, pues vea usted a los pastores y los prelados, cuánto manejan. Muchísimo dinero. Sí, pero mejor ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque a raíz de todos los males es el amor al dinero. Y dice él, todo le fue entregado y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ponga atención. Ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, ojo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Entonces, ¿por qué el Señor dice, venid a mí? Si nadie puede venir a Cristo, si el Padre, eso está en Juan capítulo 6, el verso 34, todo eso para abajo, dice que nadie puede venir al Hijo si el Padre no lo envía. Entonces, ¿cómo Cristo nos demanda, o en este caso dice, vengan a mí, si Él sabe que nadie puede venir a Él si el Padre, porque es lo que estamos leyendo? Y Él dice, nadie conoce al Hijo sino aquel a quien el Hijo quiere revelar. Así también nadie conoce al Hijo, dice, si el Padre no se lo revela. Y Jesús dice que el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Pero entonces, ¿qué pasa aquí, hermanos? Dios es soberano, pero el hombre es responsable. ¿El hombre le puede decir a Dios que no? Sí, tristemente. Dios te llama, pero muchos resisten a Dios. Y Dios lo dijo. Dice, y no quieren venir a mí. No es de que vas como autónomo y que autómata y Dios te llamó y tú no. O sea, hay una decisión. ¿Cuántos entienden esa parte? Dios es soberano. Dios te llama. Dios hace milagros, prodigios. Dios produce en ti. Pero hay corazones tan duros, tan soberbios, que están viendo y no quieren ver. Y deciden no ir a Dios. Pero el Señor Jesús, en su gran amor y misericordia, dice, como dice en Lucas 9:23, y decía ¿a quién? A todos. Pero ¿qué aclara? Si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Mira, Dios produce, Dios te emociona, Dios te invita. Pero ¿qué pasa en muchos con un tiempo de pandemia? Se enfrían y se apagan. Y ya uno tiene que clamar a Dios. Es la oración que la iglesia está haciendo. Señor, le digo, tú prometiste que no apagarías el pabilo que aún humeare. ¿Qué es un pabilo? Es una especie de cerillo que se usaba
pero ya se había apagado, pero todavía tenía que, humeaba, o sea que todavía había cenizas, había esperanza ahí. Y uno le dice, Señor, enciéndelo porque ya perdió el rumbo, ya se enfrió. Hola, buenas tardes. Ya, dice, porque tú no apagarás el pabilo que aún humeare, ni quebrarás la caña que está cascada. ¿Qué es una caña cascada? ¿Usted ha visto una caña cascada? O sea, no está cortada, está golpeada, está quebrada. ¿Y qué oramos nosotros? Señor, te pedimos por esos hermanos que están quebrados, que parece que ya le dice, ya vas a ir a la iglesia y le buscan pretextos para no. Ya abrieron, pero no, porque el virus y el semáforo está en verde, en azul, en morado. Son pretextos. ¿Qué es realmente lo que tienen? Están luchando. ¿Pero quién lucha con ellos? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo está luchando. ¿O no lucha contigo o no luchó conmigo? Porque no crean que uno viene acá y dice, no, el pastor todos los días anda en el aire volando. No, hay días bajos. Ya hay días en que no vuelo, me arrastro. Pero dice el Señor que no dejará caído al justo. Ojo. Cuantas veces caiga el justo, otras tantas lo levantará. A veces torcemos la escritura y yo he oído, ¿cuántas veces peques el Señor? No. ¿Cuántas veces caiga quién? El justo. ¿Verdad que es diferente? No dice cuántas veces caiga el pecador. No, ese es hijo del diablo. Cuántas veces caiga el justo, otras tantas lo levantará quién? El Señor. ¿Y qué debemos hacer los fuertes por los débiles? Orar, interceder, no juzgar, sino decir, oye, no he visto a mi hermano. Me dijeron que mi hermano, el que se sentaba de aquel lado, anda mal, ya anda bravo, ya se le ve como que ya no hay espíritu en él. Dios llama, Dios produce, hermano. Y nadie puede venir a Jesús. Entonces, ¿cómo está esto? Lo explico nuevamente. El que produce que querramos seguir a Jesús es Dios Padre. Él es el que lo produce. Nadie de la nada dice, yo me voy a hacer cristiano. No. Si tú tienes ese pensamiento de momento, pum, te hace así y dices como el hijo pródigo, ¿qué hago yo aquí? Me levantaré, iré a la casa de mi padre y le diré cuando dices, ¿sabes qué? Yo voy a buscar una iglesia. Ese inicial no eres tú. ¿Quién lo produjo? Dios produjo en ti el querer como el hacer, pero luego llegas y ves que la carga es muy pesada, que tienes que andar solo con una mujer, que tienes que esto, que no, ¿sabes qué? Sí, yo quería, pero ya no quiero. ¿Se da cuenta? Pero el hombre puede decirle a Dios que no quiero. ¿Cuántos conocen gente, hermano? Que uno les ha puesto así, les ha puesto así. No, le digo, Señor, le ponemos una veladora, ponemos de cabeza, Señor, alcalde. ¿Y qué te dice? Sí, está bien, pero no. ¿Por falta de conocimiento? No, por falta de humildad. Y Dios se lo mostró entonces a quién. Como no quisieron los religiosos, los fariseos, Dios se lo mostró a los ignorantes, a los humildes, hermano. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar, eso es importante. Mira, ¿quién revela al Padre? Lo que hablábamos. ¿Quién nos dice que el Padre es manso y humilde de corazón? Jesús. Cuando Felipe, uno de sus discípulos, le dice, sí vas y vienes y esto, pero mira, nada más muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dice, Felipe, tanto hace que estoy con vosotros y no me conoces y no conoces al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El Padre revela al Hijo y el Padre nos envió a nosotros con el Hijo. Y el que a Él viene, dice Jesús, Él no lo echa fuera. Pero también entra, ¿qué? Mi voluntad, mi decisión para buscar a Jesús. Después viene el nacimiento, la extraña operación y todo eso, pero son cosas que intelectualmente no las puedes entender. Cuando tú te volviste a Cristo, ¿qué pasó y todo? Yo no supe ni cómo, hermano. Yo me vine a dar cuenta ya después de que pues ya había pasado algo en mi vida, pero pasó tiempo. Entonces, Jesús revela
al Padre. Y por Jesús sabemos que el Padre es que en esta lectura dice: aprended de mí que soy manso y humilde de verdad. ¿A quién le cayó de peso eso? ¿A quién estaba el Señor hablando, pero estaban oyendo? Los escribas y fariseos, y ellos decían: Él está hablando de nosotros. Porque cuando Él les dice: es que no vengo por los sanos, sino por los enfermos. Porque ellos eran sabios en su propia opinión. Ellos decían: yo no necesito a Dios. No hay nadie que no necesite a Dios. Todos necesitamos a Dios. Pero aquel que dice que no necesita a Dios, le dijo el Señor Jesús: no, entonces no vengo por ustedes. No vengo por los justos, les dice. Entonces ellos eran justos. No, eran justos en su propia opinión. Cuando tú predicas del infierno y dices algo: no, pues al infierno se va a ir usted o aquel, pero yo no, yo soy bueno. En su propia opinión. Es justo, pero realmente sin Cristo, todas nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia. Y entonces el Señor dice: venid a mí, ¿quién? Se da cuenta que la invitación es para todos. Pero ¿por qué todos no vamos? ¿O todos no van? Porque no es de todos la fe. Hermanos, ¿cuántos somos nosotros en Minatitlán? Ya es una población grande. Y usted vaya a las iglesias evangélicas en Minatitlán y las más grandes son de 60, 70, 80. ¿Pero por qué? Porque no han conocido. Sí conocen, pero no quieren. ¿Qué les impide? Soberbia. Él es manso. ¿Qué es lo contrario de manso? Rebelde, que tira patadas. Y humilde. ¿Qué es lo contrario de humilde? Soberbio. O sea, aquel que es rebelde y soberbio no va a Cristo. No va. Así que la invitación, dice Él, está en imperativo: venid a mí, quienes, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y mire aquí lo que está sucediendo. Esto es una batalla tremenda, que hay que verla, pero esto lo vemos en el contexto. No es nada más de que tomamos este versículo y a ver, hermanos, vengan los que están trabajados y cargados. Y la gente viene porque tiene necesidad, pero no es necesario usar este versículo. Es más, no se debe usar este versículo. Porque no está hablando del cansancio físico, no está hablando del cansancio de la vida. No, si somos correctos, la exégesis aquí nos va a explicar ¿de qué les dice el Señor que estaban trabajados y cargados? Ojo, no lo pierdan. Ya se da cuenta que el Señor les está diciendo: lleven mi yugo. ¿Qué tipifica el yugo? Es esclavitud, sujeción. Usted ha visto a los bueyes con las coyundas, con los yugos. Están ahí y es arar, a trabajar. Y siempre hay un buey fuerte, grande, y otro joven que está aprendiendo. Y ahí los ponen y ahí van y tienen que jalar. A ese yugo se refiere el Señor, no literalmente. Él se está refiriendo al yugo, a la carga que le ponían los fariseos y los escribas con la Torá. Y no hagas esto, y no hagas el otro, y tienes que dar tu diezmo, y tienes que guardar el sábado, y no tienes que comer esto, y no tienes que comer el otro, y tienes que estar en esto, y tienes que estar en el otro. Y muchas veces ese yugo no era el problema, lo vamos a ir viendo. El Señor les dice entonces que Él los hará descansar. Y aquí vamos, dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestros cuerpos, dice. No dice para vuestras almas. Hermano, ¿qué estamos viendo aquí? Religión. Pero estamos viendo la religión judía, la religión farisaica y la religión de Cristo.
O sea, con Cristo usted no está en la gracia. Les voy a dar otro punto. Cristo no te quita la carga de la religión, te la cambia, te pone su carga, pero alégrate, la lleva contigo. No me entendieron de este lado. Él les dice, quítense esa carga de estos religiosos, pónganse mi carga, porque es fácil y ligera. Pero Él, ¿qué te dice? Que Él va a estar en el yugo contigo. Tú la vas a llevar, pero no la vas a llevar solo. Dile al que está a tu lado, es fácil y ligera. ¿Por qué? Porque no está cargada de toda la religión del hombre, sino es de la palabra de Dios. Y alégrate, porque ¿sabes quién es el que va contigo? Cristo. Cristo te está diciendo, yo llevaré la carga contigo. No que no vas a llevar carga, porque seguir a Cristo es tomar la cruz, es otro sinónimo del yugo, es de que no vas a hacer lo que quieras. Señor, tengo que ser fiel a mi esposa, ponte mi yugo y descansa en mí. ¿Y qué va a pasar? Él te va a ayudar a que tú te mantengas fiel a tu esposo y fiel a tu esposa. Nadie dijo aquí aleluya, gloria a Dios. Dice, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil. Ya los dejé sin Biblia aquí. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Sabe qué está diciendo el Señor? El Señor, ¿cuál era su oficio terrenal? Carpintero. Y sabe que aún todavía se maneja esto, que el carpintero creaba, formaba, armaba los yugos. Pero Él está diciendo, mi yugo es fácil, mi yugo es cómodo. ¿Qué significa eso? El Señor está diciendo lo que se acostumbraba. Llevaban al buey con el carpintero y el carpintero le tomaba el molde, la medida al buey y le hacía un yugo a la medida. ¿Alguien está oyendo? El Señor dice, mi yugo que yo te voy a poner va a ser conforme a tu medida de lo que yo te he dado. No te voy a poner un yugo muy pesado. Porque si eres todavía una ovejita y el Señor te pone un yugo para un toro, ¿qué va a pasar? Te quiebra la cabeza. ¿Cuántos están oyendo? O sea, el Señor te va llevando con yugo a la medida. En la medida que vas creciéndote, el Señor va a poner mayor carga en ti. Pero ¿qué es lo hermoso? Que la va a llevar contigo. Diga, el Señor va a ayudarme. Pero este fue el debate, que Él les dice, miren, ellos ponen carga sobre ustedes que no son capaces de moverla con un dedo. Voy a otro punto, entiéndame. Jesús les dice, dejen ese yugo, porque ellos les dicen y les mandan buenas cosas, pero ellos no. Ellos no los ayudan a llevarla. ¿Usted ha visto iglesias así? Donde el pastor, por ejemplo, dice, hay que dar el diezmo y ellos no dan. Hay que ayudar a los pobres y ellos no ayudan a los pobres más que a ellos. ¿Sí alguien me está copiando? Y te cargan de hay que dar y que semilla y que ofrenda y no faltes a la iglesia y esto y el otro, pero ellos no te ayudan a llevarla ni con un dedo. ¿Está serio porque está entendiendo o está serio porque está impresionado o está serio porque no está entendiendo? Espero que esté entendiendo porque esto está fácil de entender. El Señor te está diciendo, deja la religión falsa. Deja esa religión donde te imponen ese yugo de hacer. Pablo le dice a Timoteo, esto manda y enseña. Hay que mandar y hay que enseñar. Pero ¿cómo le dice? Sé ejemplo. Nosotros como pastores, hermano, si yo te digo, hermano, hay que servir, es porque yo te voy a poner el ejemplo. ¿Está entendiendo? Si te digo, hermanos, hay que dar, es porque yo estoy apartando y estamos dando. Y para la gloria de Dios lo digo, por ejemplo, en la mañana temprano me tocó sanitizar con la bomba esa en la espalda. Ay, qué tremendo el pastor. No, es que no puedes ponerle yugo a la gente y si tú no haces nada.
O estás como pastor así, que me perdonen los curas, pero como cura ahí nada más sentado y pásame esto y pásame el otro. Necesitamos, como Cristo le lavó los pies a sus discípulos. Hermano, pero hoy día conocemos líderes de iglesia que ¿qué? No, yo ya no agarro una escoba, ya eso ya no es mi. Hermano, seguiremos barriendo hasta que Cristo venga. Porque algunos piensan que están en los escalafones de las empresas. No, es que yo ya soy pastor. Y si es apóstol, ¡puf!, ya andan en otro nivel. O sea, te cargan, te ponen yugo, pero no te ayudan a llevarla ni con un dedo. No, Cristo dice, lleva mi yugo. Mi carga es fácil, mi yugo es fácil. ¿Por qué? Porque está hecho a tu medida. Hermano, Dios te va a decir, Jesús te va a decir, necesito que ayunes una semana. Si te conoce, ¿qué te va a decir? Mira, te voy a empezar a pedir que ores. Empezar. Hola. ¿Y sabes qué? Va a estar contigo. Pero no te va a pedir que no faltes cuando habían cultos de oración. Tienes que estar en los cultos de oración. Tienes que ir a buscar a fulano, a predicar y todo esto. Ese yugo te va a quebrar la cerviz. Él te va a hacer un yugo a tu medida. ¿Sí está todavía ahí? Por eso, ¿cómo cree que le cayó esto a los fariseos? Cuando les dice, hagan lo que ellos les dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Porque ellos ponen cargas, dice, los aplastan al pueblo, pero ellos no son capaces de ayudarlos. Jesús dice, la carga que yo les voy a poner es fácil, porque Él nos conoce. Y además, yo voy a estar del otro lado, porque el yugo es de dos. Dicen, una te metes tú y en la otra me llevo yo. Y esa carga sí la podemos llevar. ¿Por qué? Porque Él está con nosotros. Sí, Dios, Jesús, nunca te va a pedir nada que no te haya dado antes. ¿Cuántos están oyendo? No, es que el cristianismo es muy duro, durísimo, imposible sin Cristo. Pero es posible cuando te pones el yugo. ¿Qué es esto? Señor, iré donde tú me lleves. Yo sé que en ti hay victoria. Seguimos. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. O sea que en el original tiene una palabra que significa yugo a la medida. Llevaban al buey, ¿a dónde? Con el carpintero, y el carpintero le tomaba medida que no lo lastimara para que el buey trabajara cómodo. Aleluya. Hermano, y cuando la carga es por amor y con amor, uno la hace con alegría. Yo doy el ejemplo. La carga de 9 meses para aquellas que fueron mamá, ¿era pesada? Sí. ¿Pero cómo la llevabas? Con esperanza, con alegría. Y ya dejaste esa carga. Se ha hecho más grande, pero la sigues llevando. Y en la mañana estás y haces la comida y haces el desayuno y ya ahora ya no haces mamila, ahora ya haces comida sólida. ¿Y qué? Y la sigues haciendo. Y a poco dices, no, o sea, ¿por qué? Porque la hace uno por y con amor. Y es lo que el Señor nos dice. Mi yugo es fácil, ¿por qué? Porque es por amor, porque es para servir, porque es para tu beneficio. Y Él la lleva contigo. De algo tenemos que entonces que tener cuidado. Mire, ahí está. Ese es el yugo entre dos animales, el buey viejo y el buey joven. Le voy a dar una clasecita rápida. Miren, el buey, estos y todos los que se usan, no nacen bueyes, son toros. Pero ¿sabe qué les hacen? Los castran para que ya no tengan el celo por la vaca. Entonces todos los que están en el arado, para el arado y todo, sobre todo el toro grande, si ve a una vaca en el celo, puede, dice,
fracturarle, romperle el cuello al otro toro más débil por ir a la vaca. Entonces aquellos que tenemos el yugo con Cristo, tenemos que tener ojos nada más ¿para quién? Hola, para la esposa. Necesitamos siervos humildes, pero que no anden viendo en las iglesias a otras. Debe tomar su cruz, tomar su yugo. Y entonces el buey no nace buey, nace toro. Cuando lo castran, entonces ya lo usan para el arado, para la carga. Y último punto, ¿qué ve usted allí? ¿Cuántos han oído en Corintios, no os unáis en yugo desigual? Aquí ya aplica, estamos unidos con Cristo, pero no te debes unir con un no cristiano. Nosotros, deme 5 minutos más, nosotros somos primera generación de cristianos, mi esposa y yo en la familia. Así que cuando nosotros nos conyugamos, éramos terribles los dos, ¿sí? Cristo llega y entonces ahí pues ya empezamos a caminar, ¿sí? Pero nuestros hijos ya son segunda generación. ¿Qué se demanda entonces a mis hijos? Yo a mis hijos les digo, no te vayas a unir en yugo desigual. ¿Qué sería un yugo desigual? Como dice en Corintios, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué comunión Cristo con Belial? O sea, tú que llevas el yugo de Cristo, si eres un muchacho y te casas con una muchacha que lleva el yugo del diablo, ¿cómo va a estar ese yugo así desigual? Una mula. Que tú vas a querer ir a la iglesia y la mula ¿qué? Piénselo nada más. Igual y así es en la vida. Una casa dividida contra sí misma, ¿qué sucede? No prevalece. Dice Amós 3:3, ¿andarán dos juntos sin estar de acuerdo? No debe unirse uno en yugo desigual. Y yo les digo, muchachos, muchachas, si tu pretendiente, varón, varona, quiere, pero no quiere de Dios, ¿sabes qué? Dile así, no. Porque de momento promete uno, pero ya ha puesto el yugo, dice, ya se casó y ya las cosas cambiaron. Ya de que digas en la mañana, el domingo, mi amor, vamos a la iglesia, como no, tengo hambre, me haces de comer, y se tiene que sujetar porque ya es su marido. Entonces, hermano, se espera que nosotros aquí en la iglesia nos enyuguemos con Cristo y que jalemos parejo, no que nada más uno jale la carreta y los otros vayan arriba. La mies es mucha y los obreros pocos. Y necesitamos jalar parejo. ¿Pero qué se necesita para jalar parejo? Ser manso y humilde de corazón. Porque en esta iglesia tenemos que aprender a ser mansos y humildes de corazón. Si queremos realmente marcar diferencias como iglesia, hermano, debemos de ser mansos y humildes de corazón. Pacíficos, porque dice que de los pacificadores serán llamados hijos de Dios, Mateo capítulo 5. ¿Qué es lo contrario de un pacificador? En la iglesia, estoy hablando en la iglesia y en la casa, que enseguida ¿qué? Dice el necio, al instante da a conocer la ira. O sea, más esperanza hay del necio que de él. Debemos tener cuidado. Cuando no aceptas que te corrijan, es porque eres soberbio, soberbia, y enseguida ¿qué? Esa persona puede llevar yugo. Esa persona no le puedes poner yugo. El Señor dice, llevad mi yugo. ¿Puede una ovejita llevar un yugo de eso? ¿Qué le pasaría a una oveja? Literalmente hablando, con un yugo de esos, ¿qué le pasaría? No avanza y se queda trabada. Por eso el Señor te va a poner un yugo a la medida. Cuando estás llegando a la iglesia te va a empezar a demandar. Pero ya los que somos adultos, papá, es como ese toro, mira, grande. De esos necesitamos, pero el que está al lado no. Necesitamos otro igual, porque ese yugo es igual.
Imagínate en tu casa que tú tengas un matrimonio así, que tú quieras de Dios y la vecina no quiera, o viceversa. ¿Cómo camina ese yugo? No, para empezar el surco va chueco, va de lado, y cuando voltea la mula va frenando. ¿Se da cuenta? Y este es el pasaje que nos dice 2 de Corintios 6:14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Hermanos, ¿por qué nosotros no nos acercamos con los políticos? ¿Qué cónyuge vamos a hacer con los políticos? No, porque ellos pretenden otras cosas. Nosotros vamos por las almas. Nosotros no vamos a ir a pedirle ahí que nos den 3 láminas, 2 bultos de cemento. ¿Para qué? Si nosotros somos la novia de Cristo, no podemos andar allí. Si hace falta cemento y láminas, ¿quién lo va a suplir? Dios a través de nosotros. Aleluya, gloria a Dios. Puede hablar en lengua si quiere. Con los incrédulos dice, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Hermano, tu mejor amigo no debe ser un mundano, debes alcanzarlo para Cristo, pero tú te debes poner el yugo de Cristo y nosotros debemos de llevar el yugo de Cristo y todos caminar parejo. Pero para eso, ¿qué se necesita? Humildad, mansedumbre. Dice que los mansos heredarán la tierra. Bienaventurados los mansos, bienaventurados los pacificadores, porque estos serán llamados hijos de Dios. Pero la gente que no está domada, es como quieras ponerle una silla de montar a un caballo salvaje, te mata. ¿Cuántos están entendiendo? Entonces, Cristo está llamando a gente que dice, aprendan de mí. ¿Cómo es Él? Hablando de mansedumbre. Y yo les digo, si alguien debe poner ejemplo de mansedumbre es el pastor. En la mañana hicimos un acto, ya enviamos al pastor Martín a Cozoleacá, que ya van a estar trabajando los domingos, pero el consejo que yo le he dado a Solo se lo comenté públicamente. En una iglesia, escúchame, cuando las cosas van mal, ¿la culpa es de quién? Del pastor. ¿Cómo? Sí. Porque si tienes un pastor soberbio, se va a fracturar la iglesia. Aunque sea injusto, aunque levantes injusticia contra el pastor, si el pastor reacciona lejos de Cristo, sin mansedumbre y todo, va a corretear a la oveja, esa oveja va a poder despedazar la iglesia, va a hablar de ti y tú vas a perder por haberte defendido. Tenemos que ser como ¿quién? Como Cristo, que no habló cuando lo maldecían. ¿Qué hizo? Pero no te defiendes, le dice Pilato. ¿Y Cristo qué decía? No abrió su boca. El pastor, si tiene el llamado de pastor, tiene que aprender. Y si dices que son injustos, yo le digo, ve al pie del Calvario y dile a Cristo, Señor, ¿es justo? Y ahí vas a aprender, porque no fue justo ¿qué? Lo que le hicimos a él. Y él que dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Así que si alguien quiere ser pastor, líder, en tu casa, ¿quién tiene la culpa? Tú. Y en tu casa, aunque digas es que es injusto, sí, pero ¿quién debe marcar el camino? Si tienes el yugo con Cristo, debes ser como Cristo. Tú no puedes despedazar en tu casa, no debes, puedes. No, tú tienes que poner el ejemplo de mansedumbre y de humildad y soportar y con amor, porque para eso se necesita poder, para no dar poder para decir no sabes, no entiendes, pero yo te voy a mostrar. Por eso te repetí, Pablo le dice a Timoteo, esto manda y enseña. ¿Cómo? Con el ejemplo. ¿Cómo reprendió Jesús a los fariseos? Estos mandan, pero no ponen ejemplo. Igual, hermanos, no debemos unirnos en yugo desigual. Uno tiene que trabajar en las personas primeramente con el evangelio. Dice, ¿y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Nuestra unión debe ser con Cristo.
para que entonces podamos ser como Cristo, podamos llevar a aquellos que están sin Cristo y podamos en una iglesia hacer que en lugar de que se fragmente, se haga fuerte. ¿Qué necesito yo, hermano? Que usted se ponga el yugo con Cristo, que sea como Cristo y que seamos mansos y humildes de corazón, pero no impuesto, como le dijo el Señor que le hacía la religión. Cuando tú llevas el yugo de Cristo, lo llevas por amor. Cristo llevó la cruz, pero dice que soportó el oprobio. ¿Por qué? Porque iba viendo el fruto. Y yo digo, te iba viendo a ti. Fue a la cruz, por amor. Termino con una ilustración preciosa, hace muchos años. Un hombre altivo, muy sabio, ve que viene cruzando la plaza un niño de escasos 6 años, 7 años, y ahí todo humilde y hasta le temblaban sus piernitas, porque traía otro niño amarrado atrás, que cuando lo observabas estaba tullido de los pies, no podía caminar. Y no había carro, no había carreta, y él iba con su carga. Y el Señor lo ve y le dice, oye niño, ven para acá. Dice, estás muy pequeño, estás loco para que lleves esa carga. Y voltea a verlo el niño y le dice, no, Señor, dice, no es una carga, es mi hermanito, dice. Cristo te llamó. Es por amor. A mí los dedos de los pies, como tiene rato que no usaba zapatos de cuero, me están hablando ahorita. Pero ¿sabe qué? Cuando es por amor, no me importa. Cuando es por amor, dice, aunque no me pagues, yo lo quiero hacer. Porque no es una carga, es mi hermano. Hermano, queremos gente que haga la obra por amor, aunque no nos reconozcan, aunque no seamos los más famosos en YouTube, Tuyu y lo que sea. No, es para Él. Venid a mí, dice el Señor. Quítate ya ese yugo de religión, quítate ya ese yugo de que es que yo soy así. No, arrepiéntete. Quítate el yugo ese de soberbia que te impide venir a Cristo. No es que no sepas, sí sabes, pero no quieres. Quieres seguir siendo aquel y es que yo. Ay del solo, dice, porque cuando caiga no habrá quien lo levante. Hay gente que te quiera, hay gente que diga, no, yo quiero llevar el yugo con. Pero hay cónyuges que ya el yugo ya está podrido y quebrado y ya no. Cada uno, así como esa, la mula jala para un lado y el toro jala para el otro lado. Lléveselo de recuerdo. Y diga, pues yo como que me parezco al moreno. ¿Eres el moreno o eres el bermejo, el rojo? Hermanos, llevad mi yugo, dice el Señor. Y yo les invito, quítate el yugo de esclavitud que te tiene el diablo. Vives endrogado, vives queriendo aparentar lo que no eres. Deja eso ya. Ponte el yugo de Cristo, sé humilde. Dios está trabajando en mi vida con eso, hermano. Si usted es del mismo material que yo soy soberbio, pesado, vanidoso, pero Dios está haciendo algo en mí. Yo le digo, Señor, tengo prisa. Dice que la vida del hombre son 70 años y yo ya tengo 60 y voy por el 1. Y usted también. Así que, venid a mí, dice el Señor. Padre, te damos gracias, Señor. Es basta tu palabra, Señor. Pero tú sigues llamando. Y sabemos que nadie puede venir a ti, Señor, si tu Padre no nos envía. Y que nadie puede conocerte a ti si no eres revelado. Padre, perdónanos
la ignorancia. Hemos sido necios, soberbios, siempre justificándonos y siempre culpando al otro, sin saber que al que más se le dio, más se le demandará. Tú nos has dado tanto, Señor, y hemos pagado tan mal, siempre culpando a todos de nuestros yerros, cuando el culpable he sido yo, Señor, por soberbio, por iracundo, por orgulloso, Señor. Aun cuando injustamente me han atacado, no tengo derecho a reaccionar y a responder, sino como tú, ser como tú, Señor, que cuando te maldecían bendecías, que cuando te acusaban no te defendías, Señor, por amor. Es pesada la carga, pero tú la llevas con nosotros. Gracias, Señor, porque tú nos mandas a salir de esas religiones, de esos grupos que muchas veces mandan cosas que están en tu palabra, pero ellos no la ponen por obra, que solo se ocupan de ellos, que es de estar bien, que nada les falte. Señor, no queremos ser ese tipo de religiosos. Queremos ser como tú, Señor. Llevar las cargas los unos de los otros y llevarlas por amor. Y cuando alguien nos diga, ¿y por qué haces esto?, poder responder, porque no es carga, porque son mis hermanitos, porque somos hijos del Dios de amor, del Dios de misericordia. Que Dios te bendiga mucho, iglesia. Es mi deseo, como le dijo el anciano Juan a Gallo: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Que Dios los bendiga mucho. Amén.